SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta Sabores de México. Buen día, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sabores de México. Los saluda con el gusto de siempre Melania y Carolina. El tema que vamos a escuchar en unos momentos se titula La Guaranducha Campechana. Este es un tema típico de la región que se comienza con jarana, pero con la modalidad especial del trópico en los guapacheos y zapateados. A mitad de baile se introduce el ritmo de habanera correspondiente a la comparsa de influencia negra. En este momento, las parejas de más soltura se desprenden para bailarla, mientras las corean y marcan el ritmo con palmadas. Al final, todos se incorporan al baile, terminando con la jarana. Como se habrán dado cuenta, el estado del que les hablaremos en esta ocasión es el estado de Campeche. Los dejamos con el tema para que lo disfruten. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. La historia del estado de Campeche empieza en la primera mitad del siglo XVI. Antes de eso, el territorio que hoy se denomina Campeche y en general la península de Yucatán era un reducto territorial en el que se desarrolló probablemente por más de un milenio el pueblo y la cultura maya y que fue llamado por los propios mayas el Mayab, poblamientos prehispánicos. Los indicios más tempranos de ocupación humana en el actual territorio de Campeche se remontan a fines del Preclásico Medio, hacia 550 a.C.,
Durante esa época, la región de las tierras bajas mayas experimentó diversos movimientos migratorios que llevaron de sur a norte a núcleos importantes de gente, quizá para colonizar regiones hasta ese momento vacías. Este movimiento seguramente tuvo como causa un crecimiento de la población que obligó a buscar nuevas tierras. Se ha encontrado evidencias de ellos en sitios como Becán, Etzná, Sivilnocac, El Aguacate y Alimoche. En la costa de los primeros asentamientos parecen ser el resultado de dos corrientes migratorias. El suroeste fue ocupado por grupos procedentes directamente de las tierras bajas mayas del sur, mientras que en la costa norte los grupos procedían del interior de la península. Los sitios más representativos de la costa sur son Aguacatal, Xicalango y Tixel. Los primeros habitantes de Aguacatal llegaron entre 300 y 100 años antes de Cristo y eran portadores de una cultura avanzada, con edificios, templo y una cerámica tipo Xicanel. Existen múltiples sitios costeros con habitación durante el Preclásico tardío. Eran comunidades agrícolas, aunque parte de su subsistencia se basaba en la explotación de los recursos marinos. Por otro lado, la mayoría de los sitios tempranos de la costa noroeste de Campeche fueron basureros y depósitos de concha. Eran comunidades de subsistencia. La extracción y comercialización de la sal fue la actividad principal de estos grupos, en los lugares donde fue posible su explotación. En esta parte de la costa, los asentamientos más importantes surgieron durante el período clásico. En el preclásico tardío, los asentamientos fueron mínimos. Existen desde luego muchos otros sitios arqueológicos en Campeche, que sin duda tuvieron sus inicios durante el preclásico medio y superior, como Calakmul, Hormiguero y Río Bec en el sur, El Tigre en el suroeste, Tisvilnocac y Tabasqueño en el centro y Jaina en la costa norte. El final del preclásico medio y el tardío fueron periodos de una gran dinámica, en los cuales hubo un aumento general de las poblaciones, posiblemente con presiones demográficas, que habían de catalizar la organización política y los enfrentamientos armados. Eran comunidades portadoras de una agricultura extensiva e intensiva, así como poseedoras de una cerámica perteneciente a la esfera Xicanel. Para esa época ya existía un sistema de comercio que permitía el intercambio de ciertos productos entre comunidades del sur y del norte. Después de la conquista española. Poco después de la conquista, empezaron a arribar al puerto de Champotón los primeros evangelizadores, Fray Diego de Landa, Fray Juan de la Puerta, Fray Luis de Villalpando, Fray Diego de Bejar y Fray Melchor de Benavente. Ellos iniciaron la evangelización en San Francisco de Campeche, Calquini, Champotón y Mérida. También fungieron como educadores, enseñando a los indígenas las letras y los números. En 1531 llegó a Campeche el adelantado Francisco de Montejo y fundó ahí la villa de Salamanca de Campeche. Nombró como alcalde a Gonzalo Nieto y siguió su camino para recorrer el resto de la península. 4 años después, tanto el alcalde como su guarnición abandonaron la villa y se fueron a Tabasco. En 1540, Francisco de Montejo, hijo del conquistador con el mismo nombre, llegó a tierras campechanas. Se enfrentó a los mayas del lugar, apoyado por nativos de otras regiones de Mesoamérica. Los venció y fundó el 4 de octubre la ciudad de San Francisco de Campeche. En el año de 1543 se creó la Audiencia de los Cofines de Guatemala, Real Audiencia de Guatemala. Al año siguiente, Yucatán se incorporó a dicha institución. Campeche, Champotón, Geselchecán y Calquini se empiezan a poblar de españoles. Las regiones de los Chenes y la selva campechana quedan como zonas rurales, donde los pueblos indígenas eran sometidos a encomenderos españoles. Bajo estas generalidades, a partir de 1564, cuando ya habían comenzado los ataques piratas a las naves españolas y a las poblaciones de la costa, se estableció la Capitanía General de Yucatán, y fue el señor Luis de Céspedes y Oviedo
el primero en sostener el título de gobernador y capitán general, quien consideró la necesidad de fortificar la villa de San Francisco de Campeche. En 1548, un año después de terminada oficialmente la conquista de la península yucateca, el territorio de Yucatán se anexa al virreinato de la Nueva España, quedando como provincia. Poco después se dividió en 4 cabeceras: Mérida, Valladolid, Campeche y Bacatar. El mismo año, Campeche es reconocido como parte de la Capitanía General de la provincia de Yucatán. En San Francisco de Campeche se tuvo conocimiento de lo que le esperaba en materia de conflictos de mar y tierra cuando los piratas la atacaron por primera vez en 1557. En esta fecha se presentó un grupo de ellos que abordó un barco entrando al puerto. Años más tarde, hacia 1561, hubo piratas de distintas nacionalidades que desembarcaron en San Francisco de Campeche. Los habitantes defendieron la plaza y, recuperando lo robado, lograron ahuyentarlos. Estos acontecimientos no permitían que la población se desarrollara con tranquilidad y a menos de 2 décadas de su fundación, San Francisco de Campeche vivió una colonización difícil de prever, protagonizada por piratas ingleses, quienes llegaban buscando explotar el palo de tinte. Ocuparon por primera vez la isla de Iris, más tarde Isla del Carmen, el 26 de octubre de 1558. La sonda de Campeche, que era por naturaleza la más abrigada y tranquila, fue convertida en la más peligrosa por obra de los piratas. Los más conocidos fueron en su mayoría de origen británico, como por ejemplo William Parker, Henry Morgan, Jacobo Jackson, llamado Conde de Santa Catalina, y Mansvelt. También hubo piratas de otras nacionalidades, como Diego el Mulato, oriundo de La Habana, Cornelius Jolpie, de Palo, holandés, Bartolomé, portugués, Roc brasiliano, holandés, François Lolonois o Juan David Nau, el olonés, francés, Lauren Graff, lorencillo, flamenco, Luis Scott Greyman, francés, Van Horn, holandés, Abraham, holandés, Isaac Helmiton, John Bolt, Van der Broek, de Barbillas. Las bases o refugios para la delincuencia marítima estuvieron en Jamaica, para los ingleses, y en Isla Tortuga, cerca de Haití, para los franceses. Los navíos utilizados para estas correrías habían sido caracterizados con el nombre de carraca o buque mercante entre los portugueses, patache o barco de vela de 2 palos, galeón de 2 o 3 cubiertas, aparejado con 3 palos y de popa redondeada, bergantín de 3 palos, ligero para la huida, urca o embarcación ancha de una sola cubierta y fragata que podía ser ágil. El armamento conveniente constaba de mosquetes, cuchillos, dagas, cañones, arcabuces, lanzas y rodealas, espadas y ballestas. A bordo de estas naves y con esa clase de armas, los filibusteros cruzaron el mar de las Antillas, el canal de Yucatán, la Florida, el mar Caribe, la sonda de Campeche y la laguna de Términos, creando además un estilo especial en su vestido y arremetiendo el amparo de la bandera que izaba, misma que ostentaba una calavera. Durante el siglo XVIII, Campeche había solicitado a la corona española un consulado de comercio propio, pues estaba sometido al Consulado de México. La función del consulado era representar a los comerciantes de su jurisdicción ante las instancias legales y a la corona. En las primeras solicitudes que se hicieron en 1799, 1803 y 1809 no existió la participación del sector comercial yucateco, aunque tampoco hubo una oposición por parte de quienes la conformaban y se mantuvieron a la expectativa. Existió una fuerte oposición por el Consulado de México y el Consulado de Veracruz, recién abierto por cédula real, pues se veían disminuidos sus intereses. Hasta 1791, lo único que los comerciantes campechanos habían logrado para unificarse había sido la formación de una Diputación de Comercio, que similar a la de Mérida, debía ser siempre sancionada por el Consulado de México.
Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de regreso en su programa Sabores de México. El tema que a continuación les presentaremos lleva por título La Cananga. Esta es una canción representativa campechana que combina hábilmente los ritmos de habanera y danzonete en su primera parte y cambia el ritmo a una alegre y movida jarana con compases que se distinguen por su hábil chancleteo. Su autora, la señorita Zoila Quijano MacGregor, revela claramente la profunda raíz hispánica de este tipo de sones. En esta tierra, el calzado popular femenino recibe el nombre de chancletas. Los dejo disfrutar de esta melodía típica del estado. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. La receta que les presentaré el día de hoy es pan de cazón. Para preparar 4 porciones necesitamos 400 gramos de cazón, 3 dientes de ajo, 2 cebollas, 400 gramos de jitomate saladet, 100 gramos de frijol negro, 8 tortillas de harina, aceite de oliva, aceite vegetal, sal, pimienta blanca molida, epazote, chile habanero y ya. En una olla primero ponemos a calentar agua junto con la cebolla y ajo. Cuando empiece a hervir, agregamos la carne de cazón y dejamos que hierva de nuevo. Que hierva a fuego lento para que el pescado se cocine poco a poco. Después de unos 10 minutos retiramos del fuego, dejamos enfriar y desmenuzamos con las manos. Para preparar salsa debemos de asar los tomates. Les quitamos la piel y los licuamos con cebolla hasta obtener una salsa con textura. Calentamos aceite vegetal y colocamos la salsa. Sazonamos con sal y pimienta y cocinamos por 15 minutos.
En una sartén calentamos aceite de oliva junto con el aceite de canola. Freímos cebolla y agregamos el jitomate, sal y dejamos que espese. Después se agrega el cazón desmenuzado, la pimienta y el epazote para que se cocine todo junto. Cuidamos que no se bata. Una vez listo, retiramos del fuego y lo mantenemos caliente. Para que quede una salsa, agregamos el chile habanero entero, cuidando de no romperlo, porque en este caso la salsa quedaría picosa. Agregamos una taza de agua y continuamos la cocción por 10 minutos, hasta que la salsa quede reducida y espesa. Retiramos del fuego y ya. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. ¿Sabías que en Campeche hay una danza regional llamada cabeza de cochino? Es un baile profano religioso. Puede ser una manda, por costumbre o por cualquier motivo, pero los mestizos y mestizas lucen airosos sus trajes y ejecutan vistosos giros, mientras que con las cintas de colores que llevan en las manos tejen y destejen figuras alrededor de un palo multicolor y una mesa altar que llevan cargando. En la mesita hay una cabeza de cochino pibil que tiene en la boca un pan y otros colgados. Por todos lados hay guirnaldas multicolores de papel de China. Un niño lleva maíz con el que llama al cerdo y conduce el bailable entre un tronadero de cohetes voladores. Esta tradición se lleva a cabo en el Santoral de la Candelaria, la Santa Cruz, San Isidro Labrador y todos los días que su devoción o pretexto les indiquen. Además de los habitantes del Camino Real y los Xenes, los descendientes de los mayas de los municipios de Campeche, Champotón, Carmen y Escárcega también acuden a observar estas costumbres. Podrán ver el video en Facebook. Si tienen alguna duda o algún comentario de este y otros programas, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como SAWAC Radio. En Facebook les estaremos compartiendo la receta del pan de cazón y el video del cabeza de cochino. También pueden mandarnos un correo a sawacradio@gmail.com y pueden entrar con nosotros en nuestro chat en línea. El tema que a continuación escucharemos es el pichito amoroso. El pichito amoroso es uno de los bailables más alegres con que cuenta la bullanguera juventud campechana. Definitivamente, sus movimientos, como los pide la música, provienen del zarandeo y su ritmo es francamente tropical. Se baila imitando el vuelo de esta ave que pertenece a la familia de los tordos, pero que es muy fea y la más enamorada de todo el reino de las aves. Por eso sus saltos y brincoteos dan lugar a elaboradas figuras y remates acompasados y bellos. Escuchémosla.
hemos llegado al final de esta transmisión. En el próximo programa les seguiremos hablando de este estado. ¿Se despiden de ustedes? Melania, y recuerden que les sean propicios la suerte y el amor y que el viento sople a su favor. Se despide de ustedes Carolina, y no olviden que hoy puede ser un gran día y mañana también. ¡Hasta la próxima! SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó